Después de que el Papa Benedicto XVI, durante su pontificado y cuando él pontificaba, ordenó la investigación del asunto del caso Medjugorje, se formó la comisión investigadora, puso al frente al cardenal Camilo Ruini como presidente, investigaron a los videntes o supuestos videntes que acudieron a Roma y en eso el Papa Benedicto renunció. La comisión investigadora continuó y al término, el cardenal Camilo Ruini le entregó al Papa Benedicto, ya sin pontificar, el resultado de las investigaciones. También se lo entregó a la entonces Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe y se lo entregó al Papa Francisco, al inicio de su pontificado. Y no supimos nada más de qué es lo que sucedió con respecto al fenómeno, como se le ha llamado, Medjugorje. Han pasado algunos años y apenas recientemente, el 19 de septiembre de 2024, en conferencia de prensa en la sala de prensa de la Santa Sede, el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto de la ahora Congregación para la Doctrina de la Fe, presentó el resultado de las investigaciones, ahora con la modalidad de presentarla o de analizarla según el nuevo documento que norma los fenómenos extraordinarios. Y de eso hablaremos hoy. O sea, ¿cuál es el resultado del fenómeno Medjugorje? ¿Su origen es del cielo o no? ¿Es la Virgen la que se reveló hace años y es la Virgen la que sigue presentando revelaciones o no? ¿Los videntes son auténticos videntes o son supuestos videntes? ¿Y cuál es el resultado final del fenómeno Medjugorje? Para conocer este asunto busqué a quien más sabe de apariciones y revelaciones marianas en México y probablemente en el mundo, y también a quien más conoce del fenómeno Medjugorje. Me refiero, usted lo conoce, a Luis Eduardo López Padilla. Querido Luis Eduardo, muchas gracias. Roberto, gracias por tus palabras, pero me quiero disentir de tus palabras en cuanto a que soy el que más conoce en el mundo. No, hay gente muy prestigiada que sabe mucho más que tu servidor, y en México también hay grandes analistas y conocedores del Sí, fenómeno mariano. Pero por agradezco tu... eso, ok, entre los principales estás tú. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Bueno, mira, ¿por qué pasaron tantos años sin que supiéramos, que finalmente no lo sabemos porque no se nos dijo, el resultado de la comisión investigadora que presidió el cardenal Ruini a pedido del entonces pontífice Benedicto XVI? ¿Qué supones tú, tantos años de silencio? Mira, hay que verlo en un sentido global. En la iglesia no es muy empática con el fenómeno universal de las apariciones marianas. Es decir, no ha habido siempre una gran aceptación en cuanto a las distintas manifestaciones que se han dado a lo largo de los últimos 200 años, si bien el cardenal Ratzinger en algún momento, en una entrevista que le concedió el italiano Vittorio Messori en el año 1984, que fue publicado en su libro Informes sobre la Fe de Edad Popular, afirmaba que un signo de nuestros tiempos lo constituían los informes de distintas supuestas apariciones marianas en los 5 continentes, pero fuera de eso, en realidad la Iglesia ha sido en extremo cauta, prudente, por decirlo mejor, o ciega y sorda, por decirlo peor, en cuanto a lo que es el mensaje de la Santísima Virgen en estos tiempos, sobre todo porque María Santísima en sus alocuciones ha hecho referencia a la crisis de la Iglesia, entre otras cosas, y a la mala vida de sacerdotes, obispos y cardenales, de algunos. No dice ni mucho ni poco, dice sacerdotes, obispos y cardenales. Y el toque apocalíptico, el toque escatológico del mensaje mariano, tampoco es que agrade demasiado a la jerarquía de la Iglesia. Esas son las razones por las cuales yo podría entender por qué ha habido tanto sigilo en el tema de Medjugorje, y por qué se retardó tanto en darse a conocer el resultado del informe Ruini, que comenzó en el año 2010 y que al final, en el 2014, aunque no oficialmente, se supo de manera extraoficial
que sí se reconocían el origen sobrenatural de las primeras 7 apariciones que en un lapso de 10 días, del 24 de junio al 3 de julio de 1981, de la manifestación de la Virgen allá en la antigua Yugoslavia. O sea, de un fenómeno que hasta en ese momento estaba desarrollándose del año 81 al año 2010, solo las primeras 7 apariciones, esta comisión investigadora formada por teólogos, por obispos, por psicólogos, por médicos, concluyó que sí había un origen sobrenatural en estas primeras 7 apariciones en Medjugorje. Y que si era la Virgen María la que hablaba y que si eran videntes auténticos los muchachos. Los 6 muchachos. En las primeras 7 apariciones. 7 apariciones ocurridas del 24 de junio del 81 al 3 de julio del mismo año. ¿Y qué dice el documento, y qué dice la investigación Ruini de las apariciones posteriores o revelaciones? Fíjate que lo que viene a concluir es, lo cual es un poquito exótica su conclusión extraña, es que ya luego hubo demasiada repetición y que pudiera haber de parte de los videntes una especie de expresión automática en cuanto a lo que supuestamente se estaba dando en las siguientes apariciones. O sea, ya no era algo natural, ya no era la conversión inicial y el cambio de vida que provocó en los videntes en estas primeras 7 apariciones, sino que luego hubo como un fenómeno repetitivo de aparición no usual hasta entonces, en ese tiempo, porque tú sabes que en la Salet, por ejemplo, hablar de una aparición como ella fue una sola manifestación de la Virgen, en un solo día. Fátima fueron 6 durante 6 meses consecutivos. Entonces, de pronto hablar de apariciones cotidianas, eso causó cierta inquietud en esta comisión y prefirieron cortar por lo sano y decir, mira, de las primeras 7 apariciones sí consideramos que hay elementos para afirmar su origen sobrenatural. Por esa razón, ya se deslindaron de dar una opinión sobre el resto de las apariciones. Aunque te voy a decir algo, aprovechando la pregunta, lo normal, Roberto, lo correcto, lo ordinario, y esto se aplica en la vida de una persona que va a ser beatificada o canonizada, para que pueda emitir la Iglesia un resultado final de la vida, por ejemplo, de virtud heroica de una persona, primero tiene que morir. O sea, no la puedes beatificar en vida, por muy vida santa que lleve en los años en esta tierra. Me acuerdo del caso de este autor de la manifestación de Cristo, de Tomás de Kempis, que no pudo ser o no ha sido podido beatificar, no se ha podido beatificar, porque al exhumar su cuerpo lo encontraron boca abajo. Entonces no se sabe si Tomás de Kempis, él lo pidió así, en ese momento pues tuvo alguna duda, alguna reacción que no fuera consona con su heroicidad y virtudes, y por tanto ahí quedó detenido su proceso de beatificación. También, entonces, como tú sabes, Luis Eduardo, también para todo proceso de beatificación o de canonización se cuentan los últimos 7 años de vida del candidato, porque imagínate, si a San Pablo se le hubieran contado los años de persecución contra los cristianos, pues no es santo en lo absoluto, ¿no? Así es. Ajá. Es correcto. Entonces, a lo que voy, Roberto, siguiendo tu mismo comentario, respecto, claro, hay que ver también cómo terminó la vida del candidato a la beatificación o canonización, para poder emitir una opinión sobre una pretendida revelación privada bajo la forma de una manifestación de la Santísima Virgen o Mariofanía. Primero tienen que terminar las apariciones. O sea, emitir una resolución cuando todavía supuestamente la Santísima Virgen sigue dando apariciones en el lugar, en Medjugorje, parece un contrasentido porque no sabemos cómo van a terminar. Entonces tendría que haber primero
concluido las apariciones para luego emitir una resolución definitiva sobre el caso de Medjugorje. Pero aquí se han adelantado y han mandado o expresado una conferencia de prensa para dar una opinión el pasado 19 de septiembre. Bueno, en tal caso también el Papa Benedicto se adelantó al ordenar la investigación. Pero ubiquémonos. Efectivamente. Digo, sí, puede haber una investigación en la línea de eso, de la devoción, de una atención pastoral a los fieles y una atención pastoral a los videntes que tengan una debida dirección espiritual para que vayan siendo obedientes y vayan en la línea de la presunta aparición mariana, correcto, eso sí, pero no emitir una resolución sobre la autenticidad u origen sobrenatural de una aparición cuando esta no ha terminado. Coloquémonos entonces en aquel 19 de septiembre 2024, cuando el cardenal Víctor Manuel Fernández en la sala de prensa de la Santa Sede da a conocer qué es lo que ocurre con el fenómeno Medjugorje. Entonces, ¿qué dijo? Lo que dice básicamente el cardenal es que aplica el primer criterio de los 6 que se establecen en las nuevas normas de procedimientos para estudiar presuntos fenómenos sobrenaturales, que como debe saberse o recordamos, se emitió el pasado 17 de mayo de este año, que vino Tengo una entrevista contigo al respecto, ¿te acuerdas? Es correcto, así es. Que vino a sustituir el documento anterior de Pablo VI de 1978, por cierto, bastante bueno, que estuvo no accesible al público en general, sino que se tuvo conocimiento del mismo hasta el año 2011, 33 años después. ¿Por qué? No lo sé, pero ese documento del 78 queda eliminado con el nuevo documento del 2017 del cardenal Víctor Manuel Fernández. Entonces, estas nuevas normas se dividen en 6 posibles opciones, en las que salvo la primera y la última, la primera es nada obsta y la última es consta lo no sobrenatural, o sea, no hay nada sobrenatural en este presunto tema. En el caso de Medjugorje, toma la primera opción, que es no obsta, ni lo obsta, nada obsta. ¿Para qué? Para que siga habiendo devoción a la Reina de la Paz, para que siga habiendo peregrinaciones, si gustan, de parte de una parroquia o de parte de una diócesis, y haya un culto público a la imagen de la Virgen aparecida en Medjugorje, en virtud de que detectan que hay una influencia importante de peregrinos año con año, que hay frutos espirituales, que hay conversiones, que hay que la gente vaya y acude al sacramento de la penitencia y de la Eucaristía, etcétera, etcétera. Entonces, reconocen los frutos espirituales, pero en ningún momento esta resolución va al fondo del problema. Como decimos los abogados, hay forma y fondo, la forma correcta, pero el fondo no lo aborda porque no se dice nada respecto al propósito de la aparición en la Virgen de Medjugorje en cuanto a por qué se aparece, cuál es el propósito de su mensaje. No dice nada tampoco, muy importante, respecto a los 10 secretos que reveló la Santísima Virgen a los niños o a los jóvenes, que aún no se han revelado y que algunos tienen que ver con la aldea de Medjugorje y otros tienen que ver con el futuro del mundo y de la iglesia. Y de esto, el documento o la conferencia de prensa determinó que se nombrará una comisión particular encargada con un sacerdote en particular, que no se menciona quién es, para poder en su momento analizar futuros mensajes y en su caso el contenido de esos supuestos secretos. Entonces, eso es lo que determinó esta conferencia de prensa respecto al tema de Medjugorje en relación al mensaje y a los secretos que hay envueltos en el libro. Sí se presentó un documento en la conferencia de prensa. Sí. Es un documento bastante extenso. Sí, eso sí, correcto.
Es correcto. Hay un documento que va, introduce y se va mencionando todo lo que ha sido el fenómeno de Medjugorje y tal, y concluye esto que acabo de decir, que hay frutos espirituales, que puede haber una devoción. Entonces, en cuanto a que haya una inspiración o presencia del Espíritu Santo que ha traído frutos espirituales, eso lo reconoce la jerarquía de la iglesia por medio del dicasterio. Correcto, hasta ahí vamos bien. Pero en cuanto al origen sobrenatural de la aparición, dice que no se pronuncia al respecto, por tanto, no reconoce el origen sobrenatural de las apariciones de Medjugorje, hasta ahora no la reconoce, lo cual, Roberto, es una contradicción y crea confusión, porque en la época, ya dijimos, del año 2014, ya con Francisco, pero con el documento investigación que pidió Benedicto XVI, se dijo lo contrario. Las primeras 7 apariciones sí eran de origen sobrenatural, y ahora se dice que no, nada consta para que sea de origen sobrenatural. Entonces, hay una contradicción, hay un aparente, de algunos analistas que he escuchado, como que júbilo o aplauso o cierto consuelo espiritual, porque se dice que se aprobó la aparición de Medjugorje. No, Medjugorje no ha sido aprobada. Simplemente se reconocen frutos y se da puerta abierta para que haya peregrinaciones, ya sea de una diócesis o de una parroquia. Supongo que leíste todo el documento, lo analizaste, lo releíste al derecho y al revés, sacaste un marcador de textos, o sea, ¿dominas el documento? Lo leí el documento, sí. Sí, y lo analizaste súper bien, supongo. Sí. Mira, yo le di una leída rápida y te voy a decir mi conclusión. Bien. O sea, es decir, a golpe de vista, no me metí a analizarlo, mejor te busqué a ti para hacerte esta entrevista. Mi conclusión es que el documento dice que sí, pero no, pero no, pero sí, pero sí, pero sí, pero no es del cielo, pero sí es la Virgen, pero no es la Virgen, pero sí es pero vayan. Esa Es es mi correcto. conclusión. Por eso, Y entonces no sé qué pensar. coincide con la mía, porque Y pienso que mi público no sabe qué pensar y por eso te busqué. por eso, es confuso y contradictorio, porque de alguna manera, esto que estás tú diciendo, o sea, no digo que es de origen sobrenatural, pero sí reconozco que hay frutos espirituales, que hay una influencia del Espíritu Santo, de alguna manera, pero el Espíritu Santo es Dios, ¿no? Entonces, Mira, en la Sagrada Escritura, en el Evangelio, particularmente de San Lucas, él usa mucho la expresión el Espíritu Santo estaba en él y la usa para decir que tiene profecía. O sea, el Espíritu Santo estaba en el niño Juan Bautista antes de nacer. El Espíritu Santo estaba en el profeta Simeón. La profetisa Ana estaba llena del Espíritu Santo. El Zacarías, el padre del Bautista, lleno del Espíritu Santo. Es decir, pueden profetizar. ¿El documento se refiere a los videntes de la misma manera? O sea, es en ese sentido, el Espíritu Santo los inspira, es decir, entonces tienen un don profético. O sea, eso, es una eso, debiera ser revelación. así, eso debiera ser así de acuerdo a una interpretación recta de la Sagrada Escritura. Pero eso no es el sentido de las palabras del prefecto de la doctrina para la fe del dicasterio, sino que es una especie de presencia del Espíritu Santo, pero un Espíritu Santo no sobrenatural, sino un Espíritu ¿Cómo? Santo de tipo humano. O sea, tiene una Ay, no. inspiración y esa inspiración provoca frutos espirituales, pero no te voy a conceder que hay un origen sobrenatural. Lo cual es en extremo gravísimo, porque tu servidor en otro video yo expresaba la incapacidad de la jerarquía de la iglesia, con la autoridad que tiene, haber sido nombrada por Jesucristo como su cuerpo místico, como la esposa de Cristo, de poder establecer el origen sobrenatural de una determinada manifestación y desconocer los signos de los tiempos, del fenómeno universal de las apariciones marianas, de por qué se aparece la Virgen en este tiempo y cuál es el propósito de su mensaje. Es como Y si de hoy eso la jerarquía no dice absolutamente nada. o sea, es como si hoy de Guadalupe nos dijeran, Juan Diego no era vidente, pero sí vio a la Virgen y la Virgen como que no era la Virgen porque es algo que él se imaginó y Es correcto. entonces sí es la Virgen, pero no es la Virgen. O sea,
Así está el documento, Así Luis está el Eduardo. documento, así está el documento. Vago, Y si hoy se apareciera borroso. hubiera un milagro del sol como hubo en Fátima, seguramente dirían pues, que no pueden autentificar que eso sea un milagro auténtico, aunque desde luego sí hubo una serie de milagros en el lugar y hubo una serie de elementos que no están debidamente clarificados en la ciencia, eso que se lo dejan a la ciencia, pero no se compromete. Y a mí lo que me preocupa, Roberto, como católico y como estudioso del mensaje mariano, es que en el fondo hay, no sé si la intención o una conducta errónea, errática de parte del cardenal, de querer anular el proyecto mariano en cuanto a su origen sobrenatural. Y eso es entrar en un racionalismo de las apariciones, entrar en un humanismo donde se niega ya el origen sobrenatural, ya que por extensión van a también a negar el origen sobrenatural de los textos bíblicos y el origen sobrenatural de la iglesia. Ese es el problema en la práctica, eso es lo que está sucediendo y eso es un riesgo muy grave porque se está desconociendo la autoridad de Dios de aparecerse cuando quiera y cuando establezca para bien de los fieles, y esa realidad que la iglesia debiera estudiar con seriedad y aprobar para bien de nosotros, la está simplemente relegando y omitiendo en una gravísima omisión. O sea, si el documento de Medjugorje que se presentó el 19 de septiembre dice que el Espíritu Santo es de los videntes, pero no es el Espíritu Santo, sino que es un espíritu de ellos, o sea, o sea, en una palabra le llamo, pues es una ocurrencia. Pues yo puedo tener una ocurrencia. Claro, claro. O que son mensajes de inspiración humana que pueden ser muy cónsonos con el Evangelio, pero que no está la presencia de Dios. Y Mira, eso sí es extremadamente grave. tú sabes que presenté una devoción a la Virgen María hace pocos años, que es rezar un Ave María, sí, 4 Aves Marías y pronunciar Sí, al final uno de los dogmas de fe marianos. Lo sí. sometí a la consideración de la iglesia, me entregaron el Niki Lovstad porque es una devoción y ya está. O sea, a mí se me ocurrió hacer esa devoción. Yo nunca dije, es que la Virgen se apareció y me dijo que hiciera esa devoción. No, es una ocurrencia mía. Pero vamos a suponer que hubiese sido de otra manera, ¿no? ¿Qué estará diciendo el cardenal Fernández? Eso fue una ocurrencia de este señor. Y entonces anula totalmente la participación mariana y celestial. Y Así es. entonces hoy toda es una ocurrencia. Y entonces en el bautismo de Cristo, en el que el Espíritu Santo desciende a él aleteando, entonces también, pues esa es una ocurrencia de Jesucristo, ¿o qué? Exactamente. Ese es el grave problema de entrar en este tipo de determinaciones y resoluciones que son la mar de contradictorias y que en el fondo, repito, van a desconocer el fenómeno universal de las apariciones de la Santísima Virgen, porque no se trata de una u otra aparición, y como dije yo en un video anterior, puede seguir cada mes el dicasterio diciendo tal o cual hay devoción, nada obsta para que pueda haber peregrinaciones, pero eso no ayuda absolutamente en nada para lo que es el fiel sencillo que quiere reconocer que está presente la Madre de Dios y que por tanto puede ir a venerar y a llevar adelante lo que su madre, nuestra madre, nos está pidiendo, porque la aparición lleva un mensaje, lleva un propósito, y eso es lo que la iglesia no analiza y desconoce, y eso es lo más grave del tema. No solamente decir si hay o no hay frutos espirituales, que es un signo de los tiempos y es un signo de una aparición auténtica, sino por qué se aparece la Madre de Dios, qué ¿Y para qué? mensaje transmitió, para qué se aparece y qué es la interpelación que nosotros debemos recibir ante su presencia y ante su mensaje. Y de Sí, eso la iglesia, repito, lamentablemente, en los últimos, bueno, ya de tiempo atrás, esto no es de ahora, esto viene desde principios del siglo. Acuérdate que la Virgen pidió que se revelara el secreto de Fátima y Juan 23, el Papa, ya juzgado por Dios, no voy a entrar, yo no lo juzgo, pero él, en la apertura del Concilio Vaticano II, en su alocución, dijo que él no quería ser profeta de calamidades y quería priorizar el Evangelio de la Misericordia.
y entonces no obedeció el mandato de la Virgen de que se diera a conocer el secreto de Fátima o a la muerte de Lucía o a más tardar en el año de 1960. Entonces, desconoció un mensaje tan importante como el de Fátima o la misma consagración de Rusia pedida por la Virgen desde 1929. Lo pidió Nuestra Señora en Tuy. Y no se ha revelado, no se ha llevado adelante este pedido específico de la Virgen. Entonces, no es ahora el que la Iglesia sea omisa al pedido de Mariano y a establecer el origen sobrenatural de tal o cual aparición. Esto viene desde muchos años antes en una actitud lamentable de sordera ante la presencia de la Virgen, y por eso ella muchas veces aparece con lágrimas en los ojos, porque lo dice en muchas apariciones: no me hacen caso, yo que soy la madre de la Iglesia, no me oyen, no me escuchan. No hay una réplica ni mensaje, primero, de parte de la jerarquía de la Iglesia, para que nosotros los fieles pudiéramos ejecutar su pedido y su mensaje. Esa es la realidad, Roberto. Me da mucha pena decirla. Yo soy católico, quiero ser fiel a la Iglesia, soy fiel a la Iglesia, pero tengo que reconocer que lamentablemente en este tema se están dando palos de ciego. Mira, tú sabes que yo soy católico, yo soy como Santa Teresa, Luis Eduardo, A ver. que dijo: en esta iglesia he sido bautizada y en esta iglesia moriré. Muy bien. Yo así soy. Pero no podemos olvidar que la Santa Inquisición investigó a Santa Teresa. Así es. Y que si no es por el rey de España, quién sabe qué le hubieran hecho. El rey la libró, y su amiguísimo que se le aparecía, Fray Pedro de Alcántara, ¿no? Así es. Mira, tú sabes, Luis Eduardo, que hay mucha gente que sigue puntualmente los mensajes en Medjugorje cada mes, y que se los reenvían entre ellos. A mí me los envían. Sí. Gente, además, que vivió una conversión allí en Medjugorje y que se ha convertido a la fe y que es gente muy buena y que hace el bien. Así es. Y me mandan los mensajes a mí, bueno, pues yo los veo. Pero esa gente lo que necesita es que la Iglesia le diga que esos mensajes sí son de la Virgen o son de un señor que se los está inventando, que no es vidente, que es un supuesto vidente, que no está el Espíritu Santo en él y que tiene ocurrencias cada mes. Eso es lo que necesitan saber los seguidores de Fátima, bueno, y todos nosotros los fieles, y no se nos está diciendo. Te puedo asegurar con un grado muy alto de certeza moral de que eso no va a ocurrir en este periodo de la Iglesia. ¿Qué cosa? Que la Iglesia determine el origen sobrenatural de determinadas apariciones. Es más, por ejemplo, en el caso de Rosa Mística, que la Virgen se aparece en Italia, supuestamente se reconoce el origen sobrenatural de la aparición, pero hay una serie de letra pequeña que muy pocos leen, donde dice el cardenal Víctor Manuel Fernández que las rosas que tiene la Virgen en su pecho, blanca, amarilla y roja, que son oración, sacrificio y penitencia, no es un llamado a los fieles en general, sino es algo específicamente referido a la vidente. Referido a la vidente. A la vidente. Es para ti, no es para la generalidad de los fieles. Entonces, sobre este tipo de afirmaciones, pues simplemente le corta la lengua a la Santísima Virgen, negando el llamado que la Madre de Dios tiene años diciendo sobre lo que podía ocurrir en la Iglesia y en el mundo. Y hoy, lamentablemente, lo estamos viviendo. No hay que ser muy ducho para darnos cuenta de la crisis en todos los órdenes: familiar, social, económico, político, eclesial, religioso, litúrgico, etcétera, que estamos viviendo como consecuencia, entre otras cosas, de haber desoído la advertencia amorosa de la Santísima Virgen para estos tiempos, que ella nos lo dijo en la Salet, nos lo dijo en Fátima, nos lo dijo en Akita, Japón, nos lo dijo desde el Ecuador, allá cuando se apareció en Quito, nos lo dijo en Finca Betania, Venezuela, etcétera, etcétera, y ahí ha habido oídos sordos. Yo solo conozco un obispo que con seriedad estudió el fenómeno de las apariciones marianas, que fue el de Finca Betania, Pío Bello, Ricardo, que dedicó más de 5,000 horas para estudiar y afirmar que ahí se aparecía la Madre de Dios. Pero eso es la excepción y lamentablemente esto no va a ocurrir en esta época. En el futuro quizá la Iglesia
en otros tiempos vaya a reconocer el origen sobrenatural y se edifiquen santuarios para la gloria de Dios y para el bien de las almas. Pero eso ahora ya no va a ocurrir, te lo puedo asegurar casi con un total de 100% de certeza moral. Además, en el documento de discernimiento para fenómenos sobrenaturales también del cardenal Víctor Manuel Fernández, ya se les quita a los obispos ordinarios del lugar de las apariciones la potestad de expresar el origen sobrenatural o de negarlo, y solamente se reserva al dicasterio para la doctrina de la fe y al Papa. Pareciera, Luis Eduardo, que esto va muy rápido. Pareciera también que el cardenal Víctor Manuel Fernández fue colocado en ese dicasterio para hacer esto que tú nos acabas de decir. ¿Te parece o no? Sí, totalmente de acuerdo. O Ahora, sea, hay una intención en ello. totalmente de acuerdo. Atrae el caso, como se dice en materia legal, atrae el caso, en este caso el dicasterio, tú no te metas, yo me encargo, entonces dejan las manos amarradas a los obispos, si hubiera algunos con deseo sincero de estudiar y de dar una sentencia positiva de una pretendida aparición o revelación privada. Entonces el dicasterio con esta línea que está siguiendo, con todo respeto, le está haciendo una guerra, voy a decir claramente, una guerra al proyecto de la Trinidad Santísima por medio de la Santísima Virgen en estos tiempos. Ya con eso te digo todo. Vamos a pensar en los prefectos del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. El cardenal Joseph Ratzinger, el cardenal Levada, Müller, Müller, el cardenal William Joseph Levada, así es. el cardenal Lavaria. Ninguno de ellos habría sido capaz de manifestarse de esta manera. Pareciera como que terminen ellos y ponemos a este señor, Víctor Manuel Fernández, para que haga todo esto. Pero, ¿quién lo puso? Sí, ¿Quién lo el nombra? Papa. Bueno, incluso el Papa Francisco, con todo el respeto que merece su investidura y su autoridad, él en lo personal lo ha expresado públicamente, no cree en las apariciones de Medjugorje, porque él dijo que él no le parece muy adecuado y muy correcto a una madre de Dios, una madre nuestra que esté como oficina de correos mandando mensajes cada día. Pues mira, con este comentario del Papa, muy respetable, yo no estoy de acuerdo, porque Dios hace lo que quiere. Y a Dios nadie le pone límites. Y si Dios decide que su madre se aparezca todos los días para dar un mensaje, a Dios se le puede pedir todo menos explicaciones. Entonces, si Dios decide que su madre se aparezca todos los días, es asunto de Dios. Entonces, decir que no está de acuerdo con eso, entonces, claro, es una opinión personal del Papa, no es una decisión oficial. Pero aún así, Roberto, que nuestro público recuerde que en tema de apariciones marianas no estamos hablando del depósito de la fe. Es Sí, decir, claro. todas estas decisiones de la Iglesia no comprometen nuestra fe católica, nuestro dogma. De Los dogmas acuerdísimo. están establecidos claramente. Podemos incluso estar de acuerdo o no de acuerdo. Yo puedo no creer en la aparición de Fátima, por ejemplo, lo cual sería un despropósito espiritual muy grande para un católico, pero no cometo ninguna herejía y no pasa nada. O la aparición, voy a decir incluso de Guadalupe, o la de Lourdes, pero porque no son dogmas de fe. Pero sin embargo, sí está menoscabando el proyecto de Dios por medio de María, repito, en este mensaje de llamada a la conversión, y sobre todo en la inminencia, Roberto, de grandes sufrimientos que vamos a sufrir como consecuencia de la gran tribulación anunciada bíblicamente, y eso sí es dogma de fe, en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, donde si esos días no se acortasen, dice la Escritura, nadie se salvaría. Entonces, esta ayuda extraordinaria del cielo para prepararnos a esos eventos, el cielo, la iglesia, lamentable y lastimosamente, y le va a dar cuentas a Dios, la está cerrando en detrimento de la salvación de las almas. Esa es mi opinión personal. O sea que así como vamos, cuando regrese el profeta, ¿qué? ¿El profeta Elías o quién? Cuando regrese el profeta Elías,
Entonces, Di Casterio va a decir, no, ese no es Elías. Cuando Elías viene precisamente a cumplir con Sí. su misión, Va a que decir, para no, ellos fue llevado al cielo, que es decir, este es el anticristo. ese no es Elías, Elías ya vino con Juan Bautista, no ha Sí, entonces va a reconocido. salir el cardenal Víctor Manuel Fernández y decir, no le hagan caso, este no es Elías. Para Así cómo es. vamos. Así es, mi querido Roberto. Digo, nos da risa, pero es dramático lo que está pasando. Yo creo que hay que rezar mucho por los pastores de la iglesia, ser fieles a la iglesia, mantenernos firmes, ser muy devotos de la Santísima Virgen y tener esta línea de cuidado ante estas decisiones que el día de mañana lo único que van a provocar es que apariciones que son de Dios van a ser reprimidas, van a ser condenadas, obstruidas, y otras que donde no está Dios van a ser aprobadas. No dudo que en el tema de Garabandal, porque también le preguntaron sobre Garabandal al prefecto del dicasterio, y le preguntaron sobre el Escorial, las apariciones del Escorial que ocurrieron también en el año 1981 en Prado Nuevo, ahí frente al monasterio del Escorial. Yo conocí ahí a la vidente Amparo Cuevas, por cierto, y estuve con ella de manera personal hace muchos años. Y también dejó entrever que tanto una como otra pues está en un proceso de estudio especial, porque aunque ha habido frutos, hay elementos negativos y elementos contradictorios. Y cómo no, si en Garabandal la Virgen en su segundo mensaje dijo, sacerdotes, obispos y cardenales van muchos por el camino de la condenación y con ellos llevan a muchas más almas. Imagínate tú, pues eso nunca jamás lo van a probar el caso de Garabandal y tampoco el de Escorial, que va en la misma línea. Mira, cambiando un poco de tema. Bueno, espérame. ¿Qué tiempos aquellos recuerdas cuando vimos a una vidente ortodoxa, griega, nacida en Egipto, de nombre Basula Ridén, quien hace poco murió? Quiero que esté en el cielo, supongo que ahí está. ¿Cómo la vimos tantas veces a ella reunida con el cardenal Joseph Ratzinger Así es. y luego reunirse con el Papa Benedicto XVI? Así es. No, Y no obstante que había habido ya una primera notificación del año 95 en contra de la obra de la vida en Dios, pero ella acude a Roma, pide audiencia, se le da audiencia, se nombra a un cardenal Grech para que estudie el fenómeno y le haga algunas preguntas que luego ella contestó, 5 preguntas, y luego la recibe efectivamente el entonces cardenal Ratzinger en el año 2004 y esto. y luego el Papa Benedicto Y luego XVI. el Papa, ya siendo Papa, entonces dices, claro, En claro. ese caso, la iglesia no tenía por qué manifestarse porque ella no es católica romana. Es correcto. Perdón, era. Ella era ortodoxa, ortodoxa Greco, griega, que sí. tiene que andarse manifestando la iglesia romana sobre una supuesta vidente ortodoxa. Pero qué bien le hicieron caso, qué bien la recibieron. Nunca Sí, dijeron que estaba mal lo que ella decía. así es. Aquellos tiempos en los que éramos felices, Luis Eduardo, y no lo sabíamos. Y sobre todo que porque el mensaje de Basula, por medio de Basula, habla de la unidad de las iglesias, Sí, católica, mensajes muy ortodoxa y bellos, protestante. claro. Y Sí, estuvimos tu servidor gracias. y tú con la señora Basula y Hilda Sí, Farah en 2012, hay en un programa muy bueno, por cierto, que tú tuviste inolvidable. de llevar allá adelante hace ya 12 años. Le voy a mandar al cardenal Víctor Manuel Fernández unos libros de Basula Ridén. No, no lo va a aceptar. No creo No, que no lo va a pero aceptar. no creo que me conteste, pero si me contesta, han de haber sido ocurrencias de ella. Mira, cambiando un poco de tema, te quiero compartir lo que me sucedió hace apenas unos días, y también con nuestro amable público. Resulta que comenzando el mes de octubre de 2024, se está celebrando el nuevo año judío. Y entonces estaba yo con unos judíos, de esos judíos de buena voluntad, como muchos de ellos, ¿no? Y les dije, cuál es el año nuevo que están celebrando ustedes? ¿Qué número de año es? Me dijeron, es el 5974, creo, o 71. Y entonces les pregunté, ¿a partir de cuándo es la cuenta? Me dijeron, a partir de Adán. Y yo les dije, a mí un rabino me dijo que la cuenta es a partir del diluvio universal.
Y el rabino me explicó que Dios renueva a la humanidad cada 6,000 años. Y estos amigos judíos me dijeron, pues si el rabino dijo eso, nos unimos a su opinión. Y entonces de pronto nos dimos cuenta ambos de que para que se cumplan 6,000 años, pues faltan como 15 o 16. Un poquito más, un poquito Bueno, más. digo, 25, entre 25 y 30. 5,970 y tal, ok, poquito más. Sí. Y entonces les pregunté, oigan, ¿y el Mesías qué pasó? ¿Por qué no ha venido? Y me dijeron, pues eso es una cosa que ya nos preguntamos de veras, como que ya se ha tardado mucho, pero ya no tarda, ya en cualquier momento tiene que venir el Mesías porque pues ya le quedan unos poquititos años. Sí. Y recordé esa confusión que habrá en el pueblo de Israel cuando venga el anticristo y ellos van a pensar que el anticristo es el Mesías, ¿no? Que Yes. luego se va a voltear contra ellos, etcétera, etcétera. Sí. Y de pronto me di cuenta, Luis Eduardo, que tanto cristianos como judíos traemos las mismas cuentas y los mismos números, y que todos estamos de acuerdo en que la humanidad tiene los días contados, tal y como la conocemos hasta ahora, con la iglesia y todo, y que el retorno de Cristo es inminente. Tenemos la misma cuenta y el mismo análisis. Ellos dicen, no tarda el Mesías en manifestarse, y tú y yo decimos, no tarda el anticristo en manifestarse, es más, ya nació. Bueno, Bueno, y sí, estos judíos me dijeron, tal vez ya nació el Mesías. Yo ahí me mordí la boca para no decirles, nació hace 2,000 años, ¿no? claro, claro. Y estas, te digo, te platico todo esto porque, a ver tú qué opinas de lo que digo por un lado, pero para cerrar mi idea esta, pienso que tantas apariciones, revelaciones marianas durante el siglo XX y durante el siglo XXI pueden ser muy vinculadas con el retorno inminente de Cristo. Estas apariciones marianas tienen desde luego como propósito fundamental preparar una renovación de la iglesia y una nueva época en la historia de la humanidad, Ahí que está. si el retorno de Cristo lo asimilamos al triunfo del corazón inmaculado de María, y voy a dar una expresión un poquito novedosa, a la iglesia parusiaca de María, es decir, a la iglesia de la manifestación de María, de la que hablaban algunos franciscanos en el siglo XVIII, que en unos relatos que hicieron y recoge el autor Jacques Lafayette en su libro Quetzalcóatl y Guadalupe de editorial aquí en México, se fue el nombre de la editorial. Esto habla de que el anuncio de la Virgen de Guadalupe representa el final de los tiempos, que va a establecer el fin. ¿Guadalupe dijiste? Sí, de Guadalupe. De Guadalupe, decían ellos estos franciscanos, que representa el anuncio del final de los tiempos, que la mujer representa a la mujer del Apocalipsis del capítulo 12, y que es, ya me acordé, el editorial de Fondo de Cultura Económica, y que es el fin de esta época de la iglesia para comenzar la iglesia parusiaca de María. Y así como Cristo había elegido, Dios había elegido a los judíos para traer a su hijo, Dios había escogido a los mexicanos para manifestar el triunfo de María, y por eso la aparición de la Virgen de Guadalupe. Muy interesante todo esto que estoy expresando. Entonces, estamos en los prolegómenos de la gran tribulación anunciada en los evangelistas, y que será de una gran purificación y sufrimiento para renovar a la iglesia, para purificar al mundo que se ha alejado de Dios, y comience una nueva época que será lo que San Luis María Griñón de Montfort hablaba del triunfo del corazón inmaculado de María, que ella profetizó incondicionalmente en Fátima en 1917, y que algunos han asociado como la parucía del Señor. Esa es la opinión de algunos, que yo comparto en parte en esta idea, pero está claro que estamos en los inicios de la gran tribulación. La gran tribulación que purificará a la humanidad, o será purificada tras la gran tribulación, sí, pues 6,000 años después del diluvio universal. Así es correcto. Y luego me decían estos judíos, no más que fíjese usted que ya vimos por un ajuste en los días de nuestro calendario, esto es nuevo, que hay un desfasamiento. Entonces, realmente estamos en el 5,994, dice, porque son 20 años de desfasamiento. Entonces estamos a 6. Bueno. A 6, o sea,
en términos cristianos, la gran tribulación ya comenzó hace un año. Ok. En términos judíos, pues el Mesías tiene 6 años para venir. O sea que el gobierno de México ya nomás termina este año y se acabó. A ver, en tus palabras, ¿la gran tribulación? Así es, así es. Pues va a haber una gran tribulación en este país tan querido por el cielo. Luis Eduardo. Mira, ahora que tú comentas esto, quisiera simplemente concretar lo siguiente para que el público no se nos desvíe por otro camino. Lo importante es entonces, a raíz de estos comentarios que tú haces muy ilustrativos de los rabinos, hay que estar en gracia de Dios, hay que estar preparados a hoy y ahora, porque no sabemos cuándo el Señor vendrá a pedirnos cuentas, y eso es creo que lo más sabio que podemos expresar a raíz de estos acontecimientos, para que es además una consecuencia del pedido de la Santísima Virgen María. Dije lo del Año Nuevo judío y lo del rabino porque después te dije, me parece que tantas revelaciones marianas en los últimos años son como preparatorias para el advenimiento de su hijo en su segunda ocasión. Y tú dijiste, sí, o sea, es María parusaica, ¿no? La parusía de María. La iglesia de la presencia de María. Porque sí que quiero decir algo, Roberto. O sea, coincidimos. El reino de Cristo tiene que venir primero el reino de María. María prepara el reino de Cristo. Por eso, esa es la razón de que haya habido tantas apariciones de la Santísima Virgen en el mundo. Primero la Virgen dijo en Fátima, esto es muy importante, al final mi corazón inmaculado triunfará. Entonces, ¿al final de qué? Al final de este periodo, de esta época. O sea, al final de los tiempos. O sea, al final de los tiempos. Al final de los tiempos. Al final de los tiempos, mi corazón inmaculado triunfará, pero antes del fin de los tiempos tiene que presentarse la gran tribulación. Ah, sí, absolutamente. En un proceso que se lleva la gran tribulación, sí. O sea, el fin de los tiempos que se lleva 7 años, la última semana de Daniel. Ya estamos hablando de otras cosas, pero es que platicar contigo siempre es muy grato. Mejor te invito a cenar, vente. Sí, queda por ahí pendiente una cena hace varios años que no hemos podido concretar. Entonces, esto es lo más importante, Roberto. Creo que lo trascendental del mensaje mariano es esta preparación espiritual para los tiempos difíciles que vamos a vivir, que serán de destrucción, construcción, pero también de derrota y victoria. Digo destrucción, construcción en la parte material y derrota y victoria en la parte espiritual. O sea, va a haber una remuneración, va a haber un triunfo, pero tendremos que pasar por la purificación como Cristo, nuestro Señor, tuvo que pasar por su penosa pasión y muerte como consecuencia de nuestros pecados, que aunque en el principio Él no tendría por qué haber pasado esto, fue consecuencia del pecado original, igual nosotros. Ahora tendremos que pasar como consecuencia de nuestros pecados esta tribulación en duración e intensidad impredecible, que no será cortada si no hay conversión de parte de todos nosotros. A ver, fíjate bien, muy bien lo que te voy a preguntar, querido Luis Eduardo. A ver. Lo que no calculábamos es que de pronto iba a venir el Tucho a callarle la boca a la Virgen María. O sea, al Tucho le dicen así al cardenal Víctor Manuel Fernández. Así es. O sí lo calculábamos, Luis Eduardo, no con ese nombre, pero sí con una inoculación adentro de la iglesia de personajes oscuros con la intención de desvirtuar la fe y escandalizar a los pequeños que creen. En palabras de Jesucristo en el Evangelio, ay de aquel que escandalice a estos pequeños que creen. Más le valdría que le aten una piedra de molino, de esas que mueven los asnos, y le arrojen al mar. ¿Sí lo calculábamos o no? No, totalmente de acuerdo. La iglesia tiene ya tiempo, no ahora, tiempo de que ha sido inoculada por la masonería, que la Virgen en algunos mensajes, por ejemplo, al padre Esteban Gobi le habló de la masonería eclesiástica. Entonces, es este humanismo, es esa secularización, esta desacralización que ha entrado dentro de la iglesia de Cristo y que el propio Pablo VI, para que nadie se escandalice, lo dijo en una locución en la fiesta de San Pedro y San Pablo. Parecía que después del concilio vendría un día de sol para la iglesia, pero por el contrario, ha intervenido un poder adverso, Satanás, porque el humo del infierno ha penetrado dentro de la iglesia de Dios, dijo el Papa Pablo VI en 1972, o sea, hace ya
¿cuántos años? Casi 40, no, 60. No, más, sí, casi 60. 70 años ya de que lo dijo. Entonces, 60 años. Entonces, son palabras muy claras. Entonces, se ha metido este espíritu masónico dentro de la iglesia. Es un tema muy largo que podríamos hablar en otra ocasión. Se habla incluso de claridades masones de altos grados de ciertas logias que están inoculados dentro de la iglesia y que han venido repito, a esta desacralización dentro de la iglesia con una serie de consecuencias que podríamos enumerar hoy con mucha claridad, que han afectado la liturgia, han afectado la moral, han afectado la doctrina y sobre todo, Roberto, han afectado la unidad de la iglesia, que en mi opinión y en mi lectura personal, como lo afirmo en un libro que presenté y tú me entrevistaste, a la muerte de Francisco y en el siguiente cónclave, la iglesia se va a dividir oficialmente, aunque ya está virtualmente dividida oficialmente, y cada grupo de cardenales, para que se cumpla la profecía en Akita, Japón, va a nombrar un papa y va a haber papas rivales, papas enfrentados con las consecuencias dramáticas espirituales para la iglesia y para los fieles de manera completa. Pues mira, como decía el Papa Santo Juan Pablo II, si viviamo, vediamo. Es decir, si vivimos, veremos. Pero yo, Luis Eduardo, yo ya no quiero vivir. Y menos para ver esas cosas, fíjate. O sea, todo esto es inminente. Nos das una conclusión, aunque todo lo que nos has dicho está clarísimo. Una conclusión en un minuto. La Virgen en sus mensajes lo que siempre repite es no tengan miedo. Entonces, Jesucristo nos dice, las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de ella. Entonces, con estas dos máximas hay que abandonarnos en los brazos de la Santísima Virgen, hay que consagrarnos a ella, hay que ser fieles devotos de ella y defender a la iglesia como soldados de Cristo. Somos hijos del crucificado, Roberto. Y como hijos del crucificado estamos llamados al martirio si es necesario derramar la sangre. Y si eso implica el sufrimiento y el dolor de vivir esta época, bienvenido sea si nos da la vida eterna. Esa es mi conclusión. Muchas gracias, Luis Eduardo. Como siempre contigo, claro y preciso. Muchas gracias. A tus jóvenes, un abrazo. Y gracias a usted, amable público, por el favor de su atención. Espero que tenga usted claro cuál es la situación actual de, así como se le ha llamado ahora, el fenómeno Medjugorje. Yo repito mi conclusión después de haber leído el documento. Es sí, pero no, pero no, pero sí, pero sí, pero sí, pero no, pero no, pero no, pero vayan. Así están las cosas. La conclusión de Luis Eduardo López Padilla ha sido más fuerte, ¿no? Callarle la boca a la Virgen. Norme usted su criterio, llegue usted a sus conclusiones. Espero haberle servido. Le agradezco de todo corazón su atención. Pido a la Virgen Madre de Dios que ruego por nosotros y le deseo que Dios le guarde. Gracias.